Muchas gracias, Claudia. Pues ya se acerca el fin de todas las cosas. Así empieza el texto que vamos a tratar en esta mañana. Y mientras aún estamos bajo los efectos de una pandemia, nos bombardean noticias alarmantes y nos advierten de que hay un cambio climático que augura catástrofes, terremotos, huracanes, aumento de los niveles marinos. Cuando vemos guerras que vuelven a recrudecerse, como la de Afganistán, podemos dejar que el temor nos paralice y que la desesperanza se apodere de nuestros pensamientos. ¿O qué podemos hacer? ¿Qué opción tenemos ante estas noticias desalentadoras? ¿Son estas señales principio del fin? Si lo fuesen, ¿estamos preparados? ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? La verdad es que hay muchos textos en las Escrituras que nos hablan acerca de las señales que han de acontecer antes del fin de los tiempos. El texto que ha leído Claudia, en Mateo 24, nos dice varias cosas. Una de las cosas que nos dice es algo que ya sucedió. Por ejemplo, Mateo 24, del 1 al 2, dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Y esto ya sucedió en el año 70 después de Cristo, a cargo de Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, que en una de esas guerras contra Israel, contra Jerusalén, se encargó de destruir el templo y no quedó piedra sobre piedra. Hay otras cosas que sí han ido sucediendo de una manera cíclica a lo largo de la historia. Ahí tenemos los versos del 5 al 8 que Jesús dice: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero procurad no alarmaros. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas comienzo de dolores. Esto ha ido sucediendo a lo largo de la historia en muchos momentos. Pero lo que sí es una señal inequívoca de que el fin está cerca es lo que dice el verso 14 de Mateo 24. Jesús les dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que queda claro que llegará un momento en que el evangelio, la palabra de Dios, sea predicada en todo el mundo, y entonces llegará el fin. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí, ¿estoy preparado para ese momento? Los primeros cristianos lo tenían clarísimo. Ellos cuando se saludaban diciéndose Maranata, que quiere decir Cristo viene. Tenían claro que el Señor venía en cualquier momento. Y cuando pensamos en el fin de los tiempos podemos imaginar a cristianos que dejan sus trabajos y que se suben a lo alto del monte y allí con una pancarta esperan la segunda venida de Jesús. Esto ya lo hicieron en el primer siglo algunos, O podemos imaginar o pensar en personas que si saben que el fin se acerca están desesperados porque quieren vivir todo aquello que no les da tiempo a vivir de una manera condensada. Menos mal que no sabemos ni el día ni la hora, porque si no sería un caos, ¿os imagináis? El texto que vamos a meditar en esta mañana comienza así: ya se acerca el fin de todas las cosas. Y antes de meternos de lleno en ese texto, me gustaría un poco contextualizar por qué Pedro espera hasta el capítulo 4 para decirle a estos hermanos que vivían en lo que hoy conocemos como Turquía, a estas iglesias que estaban allí enclavadas, le está diciendo: prepararos para ese día en el que el Señor vendrá de nuevo a recoger a su iglesia. Mirad, hermanos, las iglesias receptoras de esta carta estaban sufriendo, como hemos visto en otras ocasiones cuando he podido compartir acerca de Primera de Pedro, estaban pasando por una cruenta persecución.
y parecía que aquella persecución, ese dolor no tenía fin. Por eso Pedro ocupa desde el primer capítulo de Primera de Pedro en intentar animar a estos hermanos y recordarles lo que Dios había hecho. Hemos cantado Yo creo y hemos dicho todas las cosas que Dios ha hecho a favor nuestro. Lo mismo que Pedro recuerda a estos hermanos es algo que Dios ha hecho ya con nosotros cuando hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. Y desde el principio de la carta les recuerda varias cosas, a ellos y a nosotros. Les recuerda que han nacido de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Les recuerda que Jesús pagó un precio altísimo por su deuda y que derramó su sangre como un cordero limpio y sin mancha. Bendito sea el Señor. Les recuerda que al resucitar Cristo les dio la posibilidad de formar parte de una familia nueva, de ser hechos hijos de Dios y como hijos, además, poseedores de una herencia allí en los cielos que no caduca ni se corrompe. Bendito sea el Señor, porque eso también es una promesa para ti. Les está diciendo también Pedro que en Cristo han adquirido una identidad y son parte de un pueblo escogido, especial, un pueblo como un sacerdocio santo que es dedicado especialmente para el servicio de Dios. Y les está diciendo que en medio de esas pruebas tienen que traer a su mente aquellas verdades y esas promesas que Dios les ha hecho. Y cuando tú traes a tu mente todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo demás se queda pequeño, hermano. Esas promesas son para ti y para mí también hoy día. Y llegamos a ese verso 7 del capítulo 4 de Primera de Pedro, en el que Pedro quiere además alentar a esa iglesia no solamente a saber lo que Dios ha hecho, sino que ese sufrimiento momentáneo, como dice, esa pequeña tribulación momentánea, que no era tan pequeña ni tan momentánea para ellos, tiene su fin, porque el Señor vendrá a recoger a su iglesia. Y les da 4 mandamientos. Porque le dice, ¿estáis preparados para ese momento? Te voy a dar 4 razones, 4 mandamientos, 4 claves. O como si aquellos que tenéis coche, ese manual de poner a punto el coche, tienes que revisar 4 cosas para saber si está el coche preparado. 4 mandamientos y yo en esta mañana quisiera dejaros estos mandamientos como chequeo para ver tu vida espiritual y si estás preparando para aquel día que no sabemos ni cuándo ni dónde será. Lo cierto es que cuando estudiamos profundamente un poco la carta de Primera de Pedro, nos damos cuenta que está escrito como un manual de mantenimiento. Es verdad, un manual de mantenimiento para una vida quizás difícil que te toca vivir. Y la clave de esta carta, o la razón por la que Pedro escribe esta carta, ya lo dijimos, pero lo volvemos a recordar, está al final de ella, en el capítulo 5, en el verso 12, que Pedro dice, os he escrito para animaros, para confirmaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Lo que estáis creyendo es verdad. Y luego le dice, manteneos firmes en ella. Manteneos firmes en ella. Eso es lo que se nos pide, hacer el mantenimiento. ¿Cómo estamos? Chequeémonos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos manteniéndonos firmes en aquella gracia que hemos recibido de Dios? El mantenimiento en la vida cristiana es necesario, mucho más necesario que el mantenimiento del coche, como decía antes. Pero si tú tienes un vehículo y no lo cuidas, déjame decirte una cosa, te la vas a pegar. Porque si solamente te dedicas a echarle combustible, pero no cuidas las ruedas, si no le echas aceite al motor, si no cambias los faros cuando se funden, si no cuidas los frenos, te la vas a pegar. Por eso cuando intentamos hacer un viaje de vacaciones, llevábamos el coche al taller y lo ponemos a punto y aquel mecánico hace chin, 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 chin. Vale, de acuerdo, todo esto bien, puedes cogerlo. No vas a tener sorpresas. ¿Quieres estar preparado para el día del Señor? Pues vamos a chequear, clink, 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 a ver si no tenemos sorpresas y a ver cómo estamos en ese mantenimiento. La primera cosa que tenemos que mirar
está en el versículo 7. Si tenéis las Biblias, me encantaría que lo abrierais. En el versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 4, después de decir ya se acerca el fin de las cosas, dice, para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Manteneos sobrios y con la mente despejada. Mantener una vida espiritual, este es nuestro primer punto, mantener una vida espiritual activa en oración. Y este mandamiento tiene que ver con esa relación que nosotros tenemos con Dios. La oración es imprescindible para mantenernos despiertos, como decíamos en la canción. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos que pueda ver esa realidad. Y esto solamente lo consigue la oración y el tiempo con el Señor. Abrimos los ojos a esa realidad espiritual que a veces se nos nubla porque vemos todo lo que hay, el torbellino que hay a nuestro alrededor. Además, dice la Biblia que no orar es pecado. El profeta Samuel, cuando intenta hablar al pueblo de Dios, en Samuel 12, capítulo 12, verso 23, no hace falta que lo busquéis. Lo voy leyendo yo porque así pueden escucharlo arriba y también lo pueden seguir después. Primera de Samuel 12, 23 dice el profeta, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por vosotros. Yo seguiré enseñando el camino bueno y recto. No orar, Señor, queridos hermanos, también es pecado. ¿A quién le resulta fácil orar? ¿Tener una oración de calidad? A muy poquita gente. Ahí Miriam dice que sí, que le resulta fácil. Amén, pero todos luchamos porque hay tantas cosas, tantos estorbos para orar. Estorbos que vienen de fuera y estorbos que vienen de dentro. Pedro, un poquito más adelante, en el capítulo 5, 8, nos dice que hay alguien deseoso de que nosotros no oremos. Y dice, practicar el dominio propio, manteneos alerta porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí tenemos al diablo. Diablo significa acusador. A ese que nos acusa día y noche delante de Dios, a ese que acusa nuestras conciencias, a ese que no quiere que degustemos la esperanza, a ese que quiere que nos apartemos y que cerremos esos ojos espirituales. Contra ese tenemos que ponernos de rodilla y orar. Pero también están esos estorbos físicos que dificultan la oración. Y me gusta Pedro porque Pedro no es un hombre solamente teológico, sino que es muy práctico. Y dice el verso, para orar bien, tenemos que mantenernos sobrios, con una mente despejada. ¡Guau! ¡Qué complicado! La sobriedad es lo contrario de la embriaguez. Todos vemos cuando alguien se emborracha como sus facultades físicas no están de acuerdo, aunque él piense que sí, pero no las tiene controladas. Tiene una adicción y realmente no es el dueño de sí mismo. Pero una persona sobria es una persona que tiene dominio propio, una persona que pone límites a sus pasiones y a sus deseos y a sus apetecimientos. Esto de me apetece y no me apetece, ¿verdad? Una persona que es constante y que entiende que tiene que mantener una dinámica de vida. ¿Eres sobrio? ¿Hay algo que no te deja ser sobrio? Pero luego está también otra cosa, y es que nuestras mentes no están despejadas, están saturadas. ¿Qué llena tu mente? Piénsalo un poquito, porque es difícil centrar la mente cuando estamos entretenidos con tantas distracciones. Con la tecnología ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, compras compulsivas por Amazon, por Wallapop, maratón de series en un montón de plataformas. ¿Has visto esta serie? Sí. Va. Y ocupan nuestro tiempo. Pero quizás nuestra mente está saturada de temor, de duda, de miedo a una enfermedad, de qué pasará mañana, de una situación rota familiar, de una situación económica difícil. Hay cosas que están ahí, que de alguna manera nos están inundando nuestra mente y que no podemos quitarla. ¿Y cómo podemos tener una mente despejada, queridos hermanos?
Por eso quizás nos cuesta tanto orar. Pero yo pensaba, vale, muy bien, ay, qué pobre de mí, cuántas cosas me entretienen. Pero estaba pensando en los destinatarios de esta carta de Primera de Pedro. Ellos estaban siendo perseguidos. Seguramente muchos de sus familiares estaban siendo masacrados en aquel momento por esa persecución crudenta de Roma contra ellos. Seguramente tenían en su duda, Señor, si yo siendo fiel estoy pasando esto, ¿qué pasa? Si habéis visto el vídeo que mandó Evelio, este pastor Atcano, ¿en qué puede estar pensando? Si vemos a hermanos en Corea del Norte, no pueden estar sufriendo su mente, pero no, están enamorados de aquel en quien han creído. Están deseosos de tener un tiempo con el Señor, de poner sus cargas, de derramarse, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas en medio del desierto, porque han conocido la verdad y la verdad les ha hecho libres a pesar de estar sufriendo lo que están sufriendo. Se centran en oración delante del Señor porque necesitan de Dios y necesitan de su palabra. Queridos hermanos, el dominio propio y mantener la mente despejada son esenciales para una oración libre. Y tenemos que mantener una oración activa mientras esperamos aquel día. Jesús decía a sus discípulos, orad y orad. Orad y velad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y Jesús, después de pasar toda la noche orando al Señor, a su Padre, ¿sabéis lo que hizo? Permitió que un guarda romano le apresara. Y Pedro, después de pasar toda la noche durmiendo sin orar ni velar, ¿sabéis lo que hizo? Que dejó que la ira y el enojo se apoderara de él y cortó una oreja a aquel guarda romano. Y poco después dijo que no conocía a Jesús. Qué importante es poder abrir los ojos espirituales y dejar que la oración nos cambie. Quizás tenemos que hacer ajustes. Quizás tenemos que reconocer que la oración es vital para nuestras vidas. Ora, querido hermano o hermana, ora. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Me da igual. Al Señor le da igual. Lo importante es que podamos dedicar ese tiempo especial a solas, donde nadie nos distorsione y podamos estar delante del Señor diciendo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Señor, aquí estoy porque te necesito y no tengo fuerzas. Nuestro primer punto de chequeo es evaluar si mantenemos una vida espiritual activa en oración con Dios. Nuestro segundo punto lo vemos en el verso 8. Dice, sobre todo, dice Pedro, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Si el primer mandamiento tenía que ver con esa relación mía con Dios, el segundo mandamiento tiene que ver con esa actitud hacia los hermanos, es decir, hacia vosotros o hacia mí. Manteneos una actitud conciliadora en amor. Y Pedro califica este mandamiento de amar con un adjetivo, profundamente. Porque el amor principalmente no es un sentimiento, ya lo hemos oído muchas veces, no es una emoción, es una decisión de la voluntad humana. Por eso se puede amar incluso a aquel que no te corresponde. Se debe amar incluso a aquel que no te corresponde. El amor cristiano es ese amor ágape, ese amor desinteresado. Ese amor que se ejerce a hermanos y a otras personas, a otros hombres, pero buscando su bien, buscando el bien de todos y, como dice Pablo, mayormente a lo de la familia de la fe. ¿Recordáis Gálatas 6, 10? Ahora bien, yo me preguntaba, ¿a quién amo? Porque claro, yo puedo amar, pero es que si me amo a mí mismo no va a salir nada más de aquí, ¿eh? ¿A quién amas? Si te amas a ti mismo y a tus intereses, solo intentarás alimentar esos ídolos que tienes en tu corazón, esos deseos que jamás se sacian.
orgullo, codicia, arrogancia, una gran lista de esto, ¿eh? Mira, a Rockefeller, creo que muchos lo conocéis. Rockefeller fue una de las personas más ricas y poderosas que murió a principios del siglo XX, en el año 1937, no era al principio, a la mitad. Bueno, pues a este hombre le hicieron una pregunta. Dice, y le preguntaron, ¿cuánto dinero necesitas para ser feliz? Y sin dudarlo, un momento respondió, solo un poquito más. Estaba forrado el tío, solo un poquito más. Y es que la ambición nunca se sacia. Yo no sé si te amas a ti mismo, solamente y ya está. Pero si realmente entiendes lo que Pedro quiere decir, ¿estás mostrando el amor a otros? ¿Hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida? ¿Amas de forma desinteresada a tu hermano profundamente? Es que no me sale amarle, es que es complicadito este niño. Pedro, en el primer capítulo del verso 22 dice, ahora que os habéis purificado, obedeced a la verdad y tenéis un amor sincero por los hermanos. Dice, amaos de todo corazón los unos a los otros. Ya, pero es que este hermano tiene un trago. Me saca de mis casillas, ¿no? No lo habéis dicho nunca. Amáis a todas las personas, ¿verdad? Ah, igual. Pues hay algunos que nos sacan de nuestras casillas, pero hay textos que te llevan y te confrontan. Y en Primera de Juan, este si lo podéis buscar, es ese texto que dices, vamos a ver, ¿cómo puedo actuar así? Primera de Juan 4, del 20 al 21, dice, si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia al hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y sigue diciendo, y Él nos ha dado este mandamiento, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Tiene que haber una actitud especial hacia los creyentes, un amor, como hemos dicho, desinteresado, que sale de un corazón que ha sido perdonado y que tiene esa actitud de perdonar las ofensas pasadas, presentes y futuras. Pedro dice, sobre todo, amaros los unos a los otros profundamente, pero dice algo más, porque el amor cubre multitud de pecados. Esto es un proverbio 10:12, que también usa el apóstol Santiago en su carta, pero que quiere decir que cuando se practica el amor desinteresado, nace del corazón una actitud de perdonar también desinteresadamente. El amor cubre multitud de pecados. Mira, queridos hermanos, no siempre hay que confrontar a los hermanos en todo, porque a veces hay que entender que los que nos rodean son tan vulnerables como nosotros, son tan pecadores como nosotros, con las mismas cualidades de ofender con la boca y con las acciones como lo somos nosotros, o es que nosotros nunca nos equivocamos. Por lo tanto, debemos empatizar y pasar por alto la ofensa. Hay guerras que no merecen la pena comenzarlas. Y en esto conocerán mis discípulos, dice Jesús, si os amáis unos a otros. ¿Y nos conocen por eso? ¿Somos diferentes? Porque me da mucho rollo cuando veo a Gandhi, una de las frases que él dejó y que él estuvo a punto de dar el paso de fe, pero dijo, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Son demasiado diferentes a su Cristo. ¡Qué fuerte! Pero ¿cómo es nuestro Cristo perdonador? Es nuestro Cristo el que le dijo a aquella mujer, tus pecados te son perdonados.
Es nuestro Cristo el que estaba allí en la cruz, clavado, cargando con tu pecado, con mi pecado, con el pecado de toda la humanidad, derramando su sangre y le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es nuestro Cristo que responde a Pedro y Pedro le dice, ¿hasta cuándo tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Mira, voy a ser generoso, hasta 7. Y Jesús le dice, no, 7 no, 70 veces 7, empieza a multiplicar porque será siempre, siempre, siempre tenemos que tener un corazón perdonador. Dios espera que el pecador perdonado muestre el mismo espíritu perdonador hacia su prójimo. Mi pregunta ahora es, ¿tienes alguna ofensa todavía en tu corazón por perdonar? No sé la actitud del otro, pero ¿tienes esa raíz de amargura todavía ahí que te está rondando? Por favor, en el nombre del Señor, perdónalo. Ante todo, amados, amaos profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Nuestro segundo punto de chequeo es saber si mantenemos una actitud conciliadora en amor, pasando por alto la ofensa. Y el tercer punto nos obliga a ver hasta dónde nos implicamos en la unidad de la Iglesia, hasta dónde estamos comprometidos con la unidad de la Iglesia. Ahí tenemos el verso 9. El verso 9 nos llama a practicar la hospitalidad entre vosotros sin quejaros. Yo estoy leyendo la versión internacional, que es la misma, esta Reina Valera, pero dice lo mismo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Mira, queridos hermanos, en el mundo antiguo era necesario, los viajeros dependían de la hospitalidad y de alojarse en casas ajenas, porque por lo general las posadas eran bastante inseguras e incómodas. Y era tan importante que Pablo considera que una de las virtudes de aquellos que tenían que dirigir las iglesias, pastores, ancianos, obispos, tenían que tener este requisito. En 1 de Timoteo, en Tito, dice, así que los obispos deben ser intachables, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar y sigue diciendo más cosas. Pero por otra parte también estaba la cara B de la moneda, y es que en aquel tiempo muchos cristianos habían decidido que como Jesús venía, dejaban sus trabajos y a vivir la vida a costa de otros. Y entonces abusaban de la generosidad y la hospitalidad de otros. Y Pablo se enciende un poquito y le dice, cuidadín, que aquí hay mucho cara. Y les dice en 2 de Tesalonicenses 3, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque alguno entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo que no es suyo, en lo ajeno. Así que, ¿cómo guardar el equilibrio entre no ir de pardillo, dejando que otros se aprovechen de tu generosidad, o cerrar nuestras casas a cal y a canto, cerrar nuestros corazones y pasar de los hermanos y olvidarnos de la unidad que tenemos que fomentar? De hecho, el autor de Hebreos dice que algunos en su casa hospedaron ángeles, siervos de Dios, y realmente cuando hemos invitado a personas a nuestras casas hemos disfrutado, hemos gozado y hemos visto que han bendecido a nuestra familia, han bendecido a nuestro hogar, han bendecido nuestra vida. Qué bueno es la hospitalidad. Pedro anima a abrir las puertas a esos viajeros y añade sin quejarte. ¿Por qué? Sin murmuración, ¿por qué? ¿Por qué podemos quejarnos? Podemos quejarnos porque los que vienen a comer o a tomar algo sean un poco incómodos, no eran como nosotros pensamos, la situación se puede crear un poco tensa, no lo sé. Nos podemos quejar porque nos cuesta un dinero, nuestra cartera pierde porque tenemos que preparar lo que sea, ¿no? O imagínate que alguien viene y se hospeda 3 días en tu casa. Claro que te puedes quejar por eso. O te puedes quejar
porque tienes que dedicar un tiempo previo y después para poder tener a esa persona en tu casa. ¿Por qué nos podemos quejar? Es que nos quejamos de todo, por eso la murmuración es un problema. Es un problema de lengua, un problema que no trabaja la unidad, sino al contrario, lo que hace es distanciar a los hermanos. ¿Somos hospitalarios? A ver, me vais a decir, claro, es que mira cómo estamos con mascarilla. Claro, es verdad. Pues se nos ha cortado un poco el puntillo y la verdad es que la iglesia de Puerto Llano funcionábamos muy bien, éramos muy hospitalarios, pero mi miedo me da que cuando pase todo esto hayamos adquirido ese hábito de ser más individualistas y habíamos creado pues como unos castillos en nuestras casas con unas murallas infranqueables. Espero que no. Pero qué bueno que ya que esto se va rebajando podamos intentar quedar de vez en cuando, quizás al aire libre, pero trabajar esa unidad, que es de lo que se trata, trabajar la unidad de la Iglesia y sobre todo sin queja, sin murmuración. El tercer punto, entonces, del chequeo tiene que ver con nuestra implicación con fomentar la unidad de la Iglesia, mantener la unidad con hospitalidad y sin queja. Y el último punto de mantenimiento, muy rápidamente, tiene que ver con el servicio que hacemos a los hermanos en la Iglesia. Ahí tenéis los versos del 10 al 11. Pedro les está diciendo: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente, la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. ¿Qué son los dones? Ahí lo sabéis, ya lo sabéis casi todos, pero bueno, yo lo cuento así muy rápidamente y en plan sintetizado. Los dones son esas capacidades especiales que Dios ha repartido entre los creyentes, es decir, si no eres creyente y no tienes un don espiritual, que ha repartido entre los creyentes por medio de su Espíritu Santo y que debe usarse para ministrarnos, para servirnos y para dar la gloria a Dios. El creyente no puede fabricarse un don. El creyente no puede reclamar ningún don, porque Dios lo da cuando quiere y como quiere Él. Solamente el creyente tiene que administrarlo fielmente, mantenerlo fielmente. Los dones aparecen básicamente en dos textos de la Biblia, en 1 Corintios 12 y también en Efesios 4. Y solamente lo voy a enumerar. El don de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanación, de enfermos, de milagros, sanación de enfermos, no el don de enfermos, sanación de enfermos, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, lenguas, evangelista, pastorado, maestro, administración, ayuda, no sé dónde te encuentras. Esta lista de los dones no está cerrada, es una lista abierta y seguramente hoy día hay otros dones diferentes que se adaptan a nuestra sociedad y que también se adaptan a nuestras tecnologías. Pero seguro que un don tienes. Seguro, por lo menos. Y podemos decir que este regalo del Espíritu Santo, porque un don es un regalo del Espíritu Santo, todo lo que intenta es buscar la gloria de Dios para que la Iglesia sea edificada y también como testimonio a los no creyentes. Y podríamos dividir estos dones en dos secciones: aquellos en los que se usa la lengua, los de enseñanza, y aquellos donde se usan capacidades de servir o capacidades creativas. Por eso Pedro, cuando vemos que sigue en el texto, habla de esto. Dice: el que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. El que habla, pues confíe que el Señor va a poner en sus labios las palabras apropiadas, en el momento apropiado, y que el Señor te va a usar, o bien enseñando, o bien predicando, o bien en un discipulado, o bien no sé, pero no estás en tus propias fuerzas,
sino en las fuerzas del Señor. Pablo en Tesalonicenses decía, cuando llegó allí a los tesalonicenses, dice, nos atrevimos a comunicaros el Evangelio en medio de gran lucha. Era difícil, pero nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni en procurar engañar a nadie, sino al contrario, hablamos como hombres a quien Dios ha aprobado y les confió el Evangelio. Mira, queridos hermanos, cuando habláis, somos simples hombres que el Señor ha aprobado y que nos confía un tesoro inmenso. Somos simples vasos de barro que llevamos dentro un tesoro que puede ser compartido y que puede transformar las vidas, que es el Evangelio. El que preste servicio, que lo preste sabiendo que las fuerzas no son suyas, sino que provienen de Dios. Quizá tu don no es compartir la palabra, sino el servir con disposición y alegría. Amén. ¿Conoces cuál es tu don? Esta es la pregunta. ¿Conoces cuál es tu don? ¿Estás poniendo tu don al servicio de la Iglesia o te lo estás guardando? Porque toda la gloria de lo que pase y lo que el Señor haga contigo tiene que ser para Él. Y así termina el texto. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor te ha dado un don, úsalo para la edificación de los hermanos. Y sobre todo, entiende y comprende siempre que la gloria es de Él. Que el que pone la palabra en tu boca es el que pone la capacidad para servir. Terminamos. Comenzaba en esta mañana con una pregunta. ¿Estás preparado para aquel día? ¿Estás preparado para el día en el que el Señor vendrá a recoger a su iglesia? ¿Puede ser ya? Puede ser. No sé si el chequeo espiritual te ha valido de algo, pero te recuerdo, ¿estás manteniendo una vida espiritual activa en oración a Dios, viviendo la perseverancia, el dominio propio, con una mente despejada, a pesar de las circunstancias que tienes a tu alrededor que te pueden despistar? ¿Estás manteniendo una actitud conciliadora con los hermanos en amor, pasando por alto la ofensa pasada, presente y la que tenga que venir? ¿Estás manteniendo la unidad de la Iglesia siendo activo en la hospitalidad o en todo aquello que puedas hacer para trabajar esa unidad, eliminando de tu lengua la murmuración? Y en cuarto lugar, ¿estás manteniendo activo tus dones que has recibido de parte de Dios, ya sea de enseñanza o de servicio para edificar la Iglesia, como testimonio a los no creyentes y sobre todo para dar la gloria a aquel que se la merece, que es el que nos ha repartido estos dones? El apóstol Pedro intenta en esta primera carta animar a unas iglesias que estaban sufriendo persecución, que estaban preocupados por su realidad, y les recuerda las bendiciones de Dios y también les recuerda que pronto llegará ese día en el que el Señor vendrá de nuevo y acabará su sufrimiento. Pedro les abre los ojos a esa realidad espiritual, igual que a nosotros nos muestra si estamos preparados para aquel día. Queridos hermanos, a mí me da mucho miedo equivocarme, mucho miedo perder el rumbo. Dice Proverbios: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si estamos ciegos y no sabemos dónde queremos llegar, no vamos a ninguna parte. Si sabemos dónde queremos llegar, si sabemos cuál es nuestro objetivo y sabemos cómo es el complemento que tenemos que estar actualizado, entonces llegaremos a alguna parte. Pero a mí me da mucho miedo equivocarme, perder el rumbo, ocupar mi tiempo y mi vida en aquello que no aprovecha ni busca la gloria de Dios. Dice el poema
de Rafael Alberti, se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. ¿Estoy yo realmente preparado para aquel día o me estoy equivocando? No revisando estos puntos necesarios que deben estar funcionando cuando el Señor regrese. ¿Cómo ando de oración? ¿Cómo ando de amor? ¿Cómo ando de fomentar la unidad? ¿Cómo ando de mi servicio a la Iglesia y a los santos? Pedro dice, se acerca el fin de las cosas. Manteneos firmes en la gracia recibida de Dios. Que así sea.